gracias al Señor porque estamos aquí esta mañana y no, bueno, yo les pido que no estemos afligidos, ni tristes, ni desanimados, porque Dios sabe lo que sucederá con cada uno de nosotros. Y Dios sabe a dónde nos va a llevar y cómo nos va a llevar y cómo vamos a estar nosotros aquí. Él sabe todo. Él sabe todo nuestro destino. No nos preocupemos por lo que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer, pues no se puede hacer y listo. Y lo que se puede hacer, se hace. Y lo que no puede, no se hace. Eso es. Y hay que estar tranquilos por todo. Y bueno, las luchas y las pruebas es parte del examen que Dios nos hace a nosotros. Y de eso quiero hablar. La palabra bálsamo es digo esto porque en el mensaje Bálsamo de Galat, el hermano Branham dice que tenemos que llenarnos de este bálsamo de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso quería titularlo el bálsamo de Jesús, pero bueno, ya esto no es tan importante. Y ustedes saben que bálsamo es un líquido perfumado que está en América, en los árboles, en el polen de los árboles, de ahí sacan el bálsamo y es algo que en aquel tiempo tenía demasiado olor. Era un aceite fino, casi transparente, que era usado para ciertas especialidades. Amén. Entonces, pues, el creyente tiene que llenarse de este bálsamo, tiene que envolverse en esto para que pueda ser creyente y pueda ser esa persona que debemos ser, ¿verdad? Esa persona amorosa y fiel, como estaba hablando, y todas estas cosas, ¿verdad?, que trae en sí esta parte. Entonces, ustedes saben que en estas conferencias que Dios tuvo con el hombre, la primera fue esta parte importante, ese libre albedrío que Dios nos da a nosotros. El libre albedrío es algo que bueno, Dios pone un mandamiento, ¿verdad? ¿Entiende eso? Un libre albedrío es como quien dice, bueno, te voy a dar algo, esto es tuyo, esto es tuyo. Yo lo dediqué para, es tuyo. Tú ves si lo tomas o no lo quieres tomar. Amén. Entonces, el libre albedrío es lo que nosotros encontramos en esta conversación que Dios tuvo con el primer hombre. Amén. Como cualquier conversación. Mire, familia que no conversa, familia que no tiene este acercamiento, nunca es bendecida. Siempre irá de rastra, arrastrando las cargas. Todo será dificultoso porque no hay un acercamiento. Hay una palabra que se llama diálogo entre las familias. Familia que no dialoga siempre estará enterrada y se morirán y sus generaciones seguirán. Familias nunca prosperadas porque no tienen un diálogo y un acuerdo entre las cosas. Amén. Siempre estoy diciendo esto porque esta es una necesidad mundial. Más ahora con todas las cosas que han aparecido, hay cosas que son más atractivas que la familia. Y siempre voy a martillar contra esto y al que no le guste, pues yo lo siento, pero mire, yo le voy a decir algo. Yo le estaba preguntando al Señor, ¿cómo hago, Señor, para no decir estas cosas? No, tú dices lo que yo digo que vas a decir. Recuerda que los ministros predican conforme la necesidad del corazón y el pueblo de Dios. Entonces, cada mensaje y cada cosa que yo digo aquí, lo digo conforme a la necesidad. Entonces, el que lo toma y el que no, pero yo siempre lo voy a decir porque como dije en vez pasada, si la iglesia no quiere escuchar un mensaje duro, fuerte, entonces se tiene que alinear, ¿verdad? Para que los mensajes sean bonitos, agradables,
entonces la iglesia tiene que estar de esa manera. Amén. Porque se habla conforme a la necesidad. Entonces, en esta primera conferencia, o la primera conversación, después que Dios tomó al hombre, el hombre estaba solo, ¿verdad? Ustedes ven que aquí en el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, en Edén, de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Tenía que trabajar el huerto, tenía que trabajarlo. Amén. Es que la gente cree que Dios puso al hombre y le dijo, te tienes que estar sentado ahí. No, era que tenía que, ¿me entiendes? Cuidarlo, protegerlo. Tal vez no trabajarlo como pensamos, como el asadón y el cuchillo y la pala, no, sino había una manera como lo iba a labrar, que era con la palabra. Era la palabra. Él podía estar en un lugar y decirle, bueno, necesito que aquí salga una planta para comer. Planta, raíz, sal. Y la raíz salía porque era la palabra de Dios. Amén. Si él quería que un plantillo de alimentos naciera, él tenía el poder para ordenarlo, que funcionase como Dios le había dicho que tenía que funcionar, y cuidarlo, amén, porque era la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre. Mandar viene de la palabra mandamiento. Dios mandó al hombre y le dijo, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ves? Eso él lo habló con el hombre y le dijo al hombre que estas cosas sucederían. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso lo pensó él. Amén. Eso él lo pensó. Hacerle ayuda idónea al hombre. Y todos los hombres deberían tener una ayuda idónea. Amén. Todo hombre debería tener una ayuda idónea. Hay veces que hemos aprendido a una situación extraña en los hogares. Amén. Y ciertos ministros han enseñado esta parte como machista, lo veo yo. Amén. Bueno, el profeta dijo que la mujer que quería trabajar, pues tenía que tener el Espíritu Santo para que pudiera trabajar, porque de lo contrario, ya me entiende. De eso es que yo quiero hablar. Entonces, pero cuando dice ayuda idónea es porque la mujer tiene que ayudar a su marido. Y bueno, nosotros los hombres somos ciegos. Si ustedes ven el toro, ¿saben por qué lo pueden jalar con la baqueta para todos lados? Porque él cuando ve el objeto, él cierra los ojos. Cierra los ojos. El hombre, por ahí anda la cosa. Por ahí anda la cosa. Moisés, cuando estaba en el desierto, la ira de Dios iba a caer sobre él porque él tenía los ojos cerrados. Gloria al nombre del Señor. Tenía los ojos cerrados. Él tenía que circuncidar a su hijo y se le había ido. Entonces la esposa, antes que la ira de Dios corriera sobre ellos, ella corrió y circuncidó al niño. Pero después que lo circuncidó, le pegó como lo dijéramos, su acariciadita con palabras a su esposa, porque estuvieron a punto de morir, porque él tenía los ojos cerrados. Y así son los hombres. Entonces, por eso es de esta ayuda idónea. ¿Ves?
Y cuando la esposa cree pues que el hombre es extraterrestre y que puede producir las cosas con solo hablar, pues está muy equivocado. Hay cosas que no funcionan y no son. Si el orgullo y el machismo quiere hacer que estas cosas funcionen, pues eso es mental y así lo quiere aplicar no va a funcionar porque son cosas que no quedaron inventadas. Son cosas que el hombre las ha inventado, amén. Y lo que no está escrito, no funciona en la vida espiritual, amén. Entonces, el hombre le dijo, Dios le dijo al hombre que no lo hiciera. Ese es libre albedrío. Dios, mire, ponga cuidado. Dios le puso la tentación al hombre ahí. Le puso la tentación a la mujer. Y le puso la tentación al hombre. La tentación de la mujer, pues, ese árbol estaba ahí. Ese fruto prohibido estaba ahí con él. Amén. Era ella. Su ayuda idónea en sí, pero que al final no fue esa ayuda idónea porque le echó a perder todito al hombre. Mucho cuidado. Cuando yo digo estas palabras tienen que saberlas entender porque yo no soy expresivo y no voy a expresarme sobre esto. La iglesia tiene que tener espíritu de revelación y captación. Amén. Entonces, le puso ahí estaba la tentación. Estaba la tentación. Pero Dios le dijo, no puedes hacerlo. No lo puedes hacer. Y hasta el día de hoy, desde la historia del primer hombre hasta el último hombre que ha nacido en este minuto, habrá una tentación. Habrán tentaciones. Aún Jesucristo fue tentado, amén. Y él, ¿qué hizo? ¿Cayó en la tentación? No cayó en la tentación, amén. Entonces, la conferencia con Dios del 60 en el párrafo 19 dice, y de esa manera Dios lleva a cabo sus conferencias, dice él. ¿Ves? El hombre, Dios todavía sigue tratando con el hombre. Dios todavía sigue tratando con el hombre. El profeta dice, usted quiere saber cómo es la vida espiritual de una familia, dice, vaya a su hogar y vea cómo están ellos y en qué posición están. Amén. ¿Cómo está su casa? Si está limpia, si está sucia, si los trastes están sucios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted se dará cuenta, dice, cómo tienen el alma. Usted quiere darse cuenta si Dios se está tratando como una familia. Hay que visitar la familia y ver en qué condición están. ¿Cómo están? Si están juntos hablando, si está cada quien en su lecho, por allá metido. Amén. Si están hablando, si están tratándose, si están... ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que yo estoy diciendo? Así nos daremos cuenta si el Espíritu Santo está tratando con el hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice, solo por un momento, dice, la llamaremos las conferencias de Edén. ¿Ves? Entonces, cuando llegó la tentación, ¿ve usted esta cosa? Cuando llegó la tentación, que encontramos en el libro de Génesis 3:6, vamos al 3:6, encontramos la tentación. Gloria al nombre del Señor. Recuerde usted que Dios
habla con el hombre y le habla del árbol al hombre. La mujer todavía no estaba con el hombre, nada más Dios dijo, la Biblia dice que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, ¿verdad? Aquí él lo pudo haber pensado y no decirle a él, o se lo pudo haber dicho, Adán, bueno, te voy a hacer una ayuda idónea. Posiblemente le dijo, posiblemente no, pero Dios lo dijo. Amén. Pero ve usted que Dios, mire, gloria al nombre del Señor. Esto es lo que quiero que la iglesia aprenda, estos pequeños detalles de la palabra. Que Dios fue al hombre que le dijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que fue al hombre quien le dijo que no lo hiciera. Y el hombre nunca lo hizo por tentación del árbol, sino por tentación de la esposa. La esposa lo tentó. O la ayuda idónea lo tentó. Mire, yo pienso que los jóvenes, las señoritas en la iglesia tienen que tener esta revelación. Tienen que saber esto. Amén. Tienen que saber esto, que en algún momento su vida, su naturaleza, su manera de ser, su manera de vivir, y como fueron traídas a este mundo que no es culpa de ellas, son de tentación para el hombre. Amén. Entonces usted ve que al hombre le dijo Dios esto, pero fue a la mujer a quien le llegó la tentación del árbol prohibido. Primero, vea lo que dice 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Escuchó eso? ¿Vio eso? ¿O no lo vio? ¿Ves? Amén. Fue a la mujer. Y en todo, mire, en todo descharche, así, lo voy a hablar así de la tierra, como aprendí a hablar. Yo no ando escondiendo nada, yo soy como soy y listo. En todo desorden del hogar y en toda cosa extraña que se mete en el hogar, en toda cosa que no funciona en el hogar, es porque la tentación ha llegado por donde la tentación llega siempre en el matrimonio. Amén. Mire, usted quiere ver un ministro fuera del púlpito, que su esposa lo deje y deje de quererlo y deje de amarlo. Se lo hace, se lo baja. Es lo único que baja un ministro del púlpito. Porque cuando eso sucede, él pierde su unción, pierde su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Solamente que la iglesia le acepte otra ayuda idónea, él puede seguir predicando el evangelio. Si la iglesia lo acepta. Si la iglesia dice no, porque no lo aceptamos, entonces él no puede seguir. Pero ya un hombre que le sucede esto, no creo que ni con una ni con 3 ayudas idóneas que vengan le va a funcionar. No lo creo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos despacio. Entonces dice, y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Ves? Ella no aguantó la tentación. A ella Dios no le había dicho que no lo hiciera. Posiblemente cuando Dios se la puso al hombre ahí, seguro Adán le dijo, mira Eva, varona, porque antes de caer era varona, no era Eva, era varona. Mira, varona, ¿ves ese árbol? Dios me dijo a mí
que no lo comiéramos, porque moriríamos. Ah, pero como la esposa nunca le obedece a su marido, y nunca le hace caso al marido, y nunca le cree al marido, le cree a otro, menos a su marido, entonces le creyó a la serpiente y no le creyó a su marido. Posiblemente su marido se lo dijo: no podemos. Pero como las esposas nunca le creen al marido, porque parece que fue el marido que salió del costado de ellas y no ellas del costado del marido. Como no le creen, pero si viene otro y le dice, a este sí le creen. Al de afuera le creen, pero al que le deberían de creer, no le creen. Y si le creen, pues no le obedecen. Ahí está la maldición. Ahí está la maldición, como hablé en días pasados. Vista, pensamiento, aunque no haya ejercicio físico, aunque no haya nada, lo que entró por los ojos y por la mente es una traición igual a todas. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta escuchar esto, pero la venida del Señor está cerca. Amén. Ahora vea usted. Dice la Biblia, porque este hombre serpiente, llamado serpiente en el huerto, llegó en el capítulo 3:1 y le dijo: porque Dios ha dicho que van a comer el árbol. Sí, este árbol, ¿qué le dijo Dios? No, que no lo comiéramos, dijo Dios. No, hombre, ¿qué va? Eso es mentira. Dios sabe que Él lo que no quiere es que le quiten el puesto. Él lo que no quiere es que ustedes sean como Él. Porque Él es el que manda y todo, Él es el poderoso. Entonces Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios lo que quiere tenerlo es ahí, como todo el mundo piensa. Por eso ahora todo el mundo se camina siendo la víctima de todo. Porque esto fue lo que sucedió en el principio. De todos, el hombre de todos se hace la víctima. Ah, no voy a ir al culto, porque es que tengo sueño, es que trabajé mucho. Eso es hacerse la víctima. Es que me tienes como objeto, es que no, eso es andar diciendo lo que no es. Eso es un espíritu del diablo. Amén. Entonces ella le creyó a la serpiente y no le creyó a su marido. Entonces sucedió lo que sucedió. Amén. ¿Entendieron eso? El profeta dice, la noticia apenas había llegado al cielo de que el Hijo de Dios había caído. Al cielo ese llegó la noticia. No muy bien había sucedido lo que sucedió y la noticia llegó al cielo y le dijeron: Dios, tu hombre cayó, tu ministro cayó. Amén. De que el Hijo de Dios había caído de la gracia. El profeta dice, él había pecado. ¿Ves? Él había pecado. ¿Y qué era este pecado? ¿Qué significaba este pecado? Que no había aguantado la tentación. Amén. ¿Y cuál era la tentación que no había aguantado? Que comió del árbol, pero comió el pecado. Ya su esposa, dice el profeta, estaba embarazada de esa simiente mala. Amén. ¿Ves? Entonces ya Adán no aguantó la tentación. Pero había algo que el profeta dice, todo está dentro del plan de Dios. Pero había algo que Dios le había dicho a él, era: no comas. Él le puso la tentación, pero también le dio la salida. ¿Cuál era la salida? No lo comas. ¿Cuál era la tentación? El árbol. Iba a estar ahí siempre a sus ojos. Siempre que pasara lo iba a estar viendo. Siempre que volviera a ver, iba a ver el árbol, porque el árbol estaba ahí y porque Dios lo plantó ahí. Entonces iba a ser una tentación para el hombre siempre.
siempre. Pero sin embargo Dios le dijo a él, no lo comas. Amén. Y el hombre no soportó la tentación porque ella llegó y le dio a su marido. Él no pudo soportar la tentación y cayó igual como la mujer había caído. Amén. Y se llamó a un estado de emergencia. Dice, Dios tenía que traer a los ángeles y venir del cielo porque su propio hijo había caído. No crea usted que aunque, mire, y yo voy a decir una cosa en esta mañana, yo quiero que usted sea serio y fuerte, bueno, y espiritual. Cada pecado que sea manipulado tiene consecuencias en el futuro. Las consecuencias del pecado no son a corto plazo, las consecuencias del pecado no son ya. Adán comió, Eva cayó, comieron ellos y murieron a sus edades. Pero, ¿qué era la consecuencia? El hombre ya había caído de la gracia. Tuvo que salir del huerto. Dios lo sacó al aire libre, a jugársela por sus propios méritos, a comer por sus propias fuerzas, a vivir por su propia vida, a enfermarse. Amén. A Eva a tener sus hijos con dolores, a sufrir a este mundo, a sufrir la pena. Entonces, yo quiero decirle en esta mañana que todo pecado tiene consecuencias. Toda mala práctica espiritual tiene una consecuencia. Amén. Así el hombre venga y corte el pecado. Yo voy a decir estas cosas un poco, ¿cómo le dijera? ¿Verdad? Que no son positivas para la vida espiritual. Que no traen un positivismo a la vida espiritual. Pero confiemos en la misericordia de Dios y en la gracia y en el amor de Dios. Yo digo en esta mañana, lo digo yo, por lo que he estudiado en la Escritura y por la experiencia de mis años, todo pecado trae consecuencias. Y nosotros cortamos el pecado aquí, hoy lo cortamos, mañana lo cortamos, no sé, ayer, y eso que estuvo ahí, eso va a traer una consecuencia. Y debemos de orar por eso. Pero tampoco debemos afligirnos y dejar seguir. Es que el hombre tiene la costumbre, apenas le descubren el pecado, se va a la iglesia. Y el pecado, para que sea perdonado, tiene que ser descubierto. Tiene que ser manifestado. Amén. El pecado tiene que ser manifestado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice que el profeta, que Dios vino con los ángeles del cielo para poder ver la necesidad y aquella tragedia que había sucedido. Amén. Y él dice, porque su propio hijo había caído y desobedecido sus leyes, y era pena de muerte el desobedecer estas leyes. Dios tuvo que venir a un estado de emergencia como cualquier conferencia que es llevada a cabo. ¿Y cuál era la emergencia? Algo debe hacerse para salvar al hombre. Algo debe hacerse para que esto no siga más. Algo debe hacerse para que esto no siga de esa manera. Lo primero que sucedió fue sacar al hombre del huerto y cerrar el huerto, porque el hombre había caído de la gracia. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia y cuando desobedecemos las leyes del Eterno, hay una conferencia de Dios con sus ángeles. Gloria al nombre del Señor, que esto es lo que nosotros debemos de aprender. Que cada pecado que nosotros cometamos, que cada error en contra de las leyes espirituales del Señor, Dios llama a sus ángeles a una conferencia. Algo hay que hacer con esto que está sucediendo. Porque el Señor tiene todo lo tiene ahí. Nosotros somos el espejo de Él. Nosotros somos esa parte donde sus ojos están puestos sobre nosotros. Porque Él es así, omnisciente, omnipresente. No hay manera que lo podamos escapar. Nosotros nos escondemos. El hombre se esconde en la oscuridad de la noche. Amén.
El hombre se esconde en la inocencia del hombre. El hombre se esconde entre la inocencia de todo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí se esconde el hombre. Ahí se esconde la mujer. Ojos que no ven, corazón que no siente. Gloria al nombre del Señor. Amén. Se esconde en el silencio de la noche. Se esconde donde la luz del día no lo pueda ver. Amén. Pero ¿qué sucede con eso? Gloria al nombre del Señor. Que Dios y sus ángeles están en conferencia, están en emergencia, porque algo está sucediendo con sus hijos en la tierra, porque una desobediencia ha sido aplicada y alguien ha desobedecido y ha caído de la gracia y ha desobedecido. Amén. Y se ha salido de las leyes del Eterno. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuál es esa emergencia de Dios? ¿Cuál es esa conferencia? Algo hay que hacer para que no se pierda. Algo hay que hacer para que el diablo no se lo lleve. Algo hay que hacer para que el pecado no les traiga consecuencias. Algo hay que hacer para poder salvar ese alma. Gloria al nombre del Señor. Algo debe hacerse. De todo se va, dice, o todo se va en un caos. Su propia creación, dice, gloria al nombre del Señor, porque su propia creación, cuando el hombre cayó, su creación cayó. Cuando el hombre cayó, su creación entró en maldición, porque el pecado había entrado en el mundo. El pecado es maldición. El caos entró. Dios, ¿cuál era esa emergencia? ¿Cuál era esa conferencia? ¿A dónde se llegó esta conferencia? ¿A dónde llegó esta reunión con sus ángeles? ¿A dónde se cumplió? Entonces hay que hacer esto. ¿Qué pasó? Cuando el hombre cae, el hombre corre y se tapa con hojas de higuera. Dice el profeta, esa fue su religión. No, ya es que yo necesitaba esto. Es que yo lo hice porque yo lo necesitaba. Es que yo lo hice porque no lo soporté. Es que yo lo hice porque no pude. Y empieza a ser esa víctima en el victimario y empieza a hacer todas estas cosas. Y se va, esas son las hojas de higuera. ¿Entendió eso? ¿Y yo qué podía hacer? ¿Qué iba a hacer? Amén. Y viene la pregunta y se dice, no sé si Dios será tan grande para poderme perdonar. No sé si Dios será tan grande para poderme entender. No sé si Dios será tan grande, no sé qué tan grande es Dios. No sé qué tan amoroso es Dios. No sé quién es Él, no sé si Él me podrá entender. Amén. ¿Escuchó esa parte? Amén. Algo debe hacerse, todo se va en un caos. Su propia creación y Dios, dice, seleccionó un cierto árbol y Él llamó a Adán y a Eva que se reunieran y los llevó ahí y le llevó a cabo una conferencia con ellos. Y cuando Él había llegado a una decisión, Él tomó una decisión. Él le dijo al hombre, ¿qué es lo que hiciste? Amén. Llamó Dios al hombre. Usted puede seguirlo leyendo ahí. Llamó al hombre y le dijo, ¿qué hiciste? Amén. ¿Cuál era la decisión? ¿Qué es lo que había acontecido? Dice él, el camino de escape para sus mortales. Esa era la conferencia de Dios con sus ángeles. El camino de escape para sus mortales, porque él ya era un hombre mortal. Ya había muerto. Eva había muerto, Adán había muerto. Ya la sentencia de muerte estaba en ellos. El aguijón de la muerte fue clavado en ellos en el momento que ellos no soportaron esta tentación. Amén. ¿Escuchó eso? Y sabe usted, y dice usted, ay, pero qué tremendo esto. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es lo que está sucediendo en esta mañana aquí? El juicio de la palabra contra el pecado. Porque cuando hay pecado hay juicio. Usted dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué sucede esto? Porque es el juicio de la palabra. Porque es el juicio de Dios.
¿Y cuál fue el juicio de Dios? Escuche esto. No se me adelante mentalmente. No se adelante. Vaya con las palabras de Dios. Vaya con las palabras del Espíritu Santo. No se adelante. Usted llegue. Este es el juicio de Dios y párelo ahí. Y sigue escuchando. Y no piense más nada. Porque nada va a suceder conforme a lo que yo piense. Nada sucederá conforme a lo que usted piense. Nada sucederá conforme a lo que ustedes piensen. No, va a suceder conforme al pensamiento de Dios. ¿Por qué Adán se escondió? Ah, ya sé que hiciste, le dice Dios. Comiste, ¿verdad? De lo que yo te dije. Amén. Esa fue la conferencia terrenal. Dios le habló. Y el hombre respondió y dijo: la mujer que me diste por esposa, amén, comió del árbol prohibido y me dio a mí. ¿Y yo qué pude hacer si fue ella que me lo dio? No, él tenía que decirle no, porque Dios dijo que no. Mire, hay muchos problemas en las familias creyentes. Hay muchos problemas en la familia creyente. Porque hay veces que la decisión, hay veces que las cosas se hacen por la manera equivocada. Gloria al nombre del Señor. El hombre tiene que aprender a escuchar y saber decidir sobre su familia y sobre su hogar. Así le digan lo que le digan, le pongan lo que le pongan, suceda lo que suceda. El hombre no debería ceder a ciertas cosas, a ciertas emociones y a ciertas decisiones familiares, porque ahí viene el problema. Amén. El 90% de las decisiones familiares involucran al cabeza de hogar en estas decisiones. El 90% de las decisiones no salen perfectas, no salen correctas, porque están siendo mal manipuladas. Porque esto sucedió desde el principio. Adán debería haberse parado y decirle a ella: no, porque Dios dijo que no, entonces no. Lo siento si te enojas. Lo siento si algo sucede conmigo. Lo siento, suceda lo que sucede. Pero yo no puedo hacerlo porque Dios dijo que no. Porque si eso sucede, vamos a caer de la gracia. Porque si eso sucede, vamos a dislocar las leyes de Dios. Vamos a hacer a Dios mentiroso. Va a suceder un montón de cosas. Entonces no. Entonces cuando el hombre se vio perdido y él sintió que el aguijón de la muerte había llegado, yo me imagino que él sintió esa estocada cuando la muerte entró en su cuerpo, porque fue un cambio, fue un giro hormonal. Eso fue como morirse y volver a resucitar. ¿Escuchó eso? Gloria al nombre del Señor. Eso fue como volver a nacer. Eso fue como volver a ser creado. Eso fue un caos total. Esa parte de que el hombre cayó, eso fue terrible, lo que él sintió. Entonces corrió y se escondió. Él sabía que había cometido un error y se escondió. ¿Y qué sucedió? Dios lo llamó y le dijo: ¿qué has hecho? Y empezó la reunión con ellos. ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer que me diste por esposa comió del árbol y me dio y yo caí. Entonces le dijo a la mujer: ¿qué fue lo que hiciste, mujer? ¿Por qué le diste a tu marido? ¿Qué es lo que sucedió? Ah, la serpiente me engañó y yo comí. Gloria al nombre del Señor. Y en Génesis 3:14, la palabra de Dios dice de esta manera. Amén. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Escuchó eso? ¿Sabe por qué? Y aquí donde vamos. Gloria al nombre del Señor. Vea usted, antes de que Dios llamara al hombre y preguntarle qué es lo que había hecho, ya la conferencia en el cielo con los ángeles había terminado. Ellos habían tomado una decisión ya. Ellos habían decidido qué hacer con el hombre. Ellos habían decidido qué hacer con la serpiente. Ellos habían decidido qué hacer con la mujer. Ellos habían decidido qué hacer con Adán. Ya la conferencia en el cielo había terminado. Los ángeles se habían ido. Y Dios bajó y le dijo:
y lo puso a prueba y le dijo, ¿qué hiciste? Y en esa conferencia llegaron a un acuerdo. Ya Adán fue bendecido, ya Eva fue bendecida, entonces no los podemos maldecir, porque la gracia fue puesta en ellos. Ellos cayeron de la gracia, pero no los podemos condenar, porque es nuestra palabra y no podemos dislocar nuestras propias leyes. Él sí podía, pero Dios no podía. ¿Entendió eso? Ya eso había terminado. Cuando Dios bajó a buscar al hombre, ya Dios traía una decisión. Ya el camino había sido hecho. Ya el camino había sido pensado. Ya Dios había decidido. Ok, entonces, ángeles míos, ángeles de Dios, ángeles de la eternidad, yo voy a ir a la cruz del Calvario. Eso es para que usted vea lo que es la gracia. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Entendió eso? Eso trae tranquilidad a la iglesia, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Solamente Él. El acuerdo había sido sellado. Y vino al hombre y le dijo, bueno, hiciste esto. El hombre se disculpó, el hombre se hizo la víctima, la mujer se hizo la víctima, todos se disculparon, ya Dios sabía. Y eso es lo que sucede hoy en día. Por eso el hombre cae a la gracia. Amén. ¿Vieron ustedes? Gloria al nombre del Señor. Dios les dijo, quítense esas vestiduras de pieles, esas vestiduras usted encuentra en la Biblia que Dios los vistió con pieles. El profeta dijo, un tipo de Cristo en la cruz del Calvario, una vida, dice, pagó el precio, porque Dios vino y los vistió de nuevo, les quitó las hojas de higuera, ese victimario, esa religión, esa falla, amén, que hizo Dios con una piel, con una vida, una sangre derramada, cubrió el pecado y los vistió. Amén, los vistió desde arriba hasta abajo, porque las hojas de higuera no iban a tapar a Eva. La hoja aquí, la hoja atrás, no iba a tapar. Esa hoja de higuera aquí no iba a tapar a Eva. Esa hoja de higuera no iba a ser como esta camisa. Esa hoja de higuera no iba a ser como este pantalón. Esa hoja de higuera no iba a ser como esa falda. Esa hoja de higuera no iba a ser como esa blusa. Esa hoja de higuera se veía todo, entonces Dios tenía que vestirlo correctamente. Dios, ay hermano Daniel, ¿sabe? Porque una vez una muchacha por ahí me dijo, a mí me gustan tus predicaciones, me gusta el mensaje que das, me gusta la iglesia, pero ¿sabes qué es lo que no me gusta? Que estás enseñando a la iglesia a que no se vistan como ellos quieren. No, yo no soy, le digo, son ellos que se vistieron como ellos creen que se pueden vestir, yo no les dije nada. No. Cuando Dios vistió la primera pareja, Dios vistió toda su simiente. Amén. Y dejó al hombre en paz y le dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Eso ya había sido discutido por los ángeles y Dios en el cielo. Ya había sido discutido. ¿Escuchó eso? Maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo. Maldita serás. ¿A quién maldició? ¿A quién maldijo? A la serpiente. No maldijo a Adán por el pecado, no maldijo a Eva por el pecado, se convirtieron en mortales y sufrieron las causas de la mortalidad. Y sufrieron las consecuencias del pecado. Espinas y cardos te producirán. Hasta que vuelvas en estos espinas y cardos, estas espinas y cardos en la Biblia, es el aguijón del pecado.
Cada punzón, espinas y cardas te producirán. Donde quiera que el hombre pisara la planta de sus pies, ese espino y ese cardo estarían traspasando sus talones y sus vidas desde arriba hacia abajo. ¿Qué son eso hoy en día? ¿Qué son las espinas y los cardos? Las enfermedades, las dolencias, amén, las preocupaciones, las tribulaciones, todo lo que sucede, amén, todo lo que sufrimos. No crea, usted me ve a mí así y me dice, qué bien, gracias a Dios tengo buena salud y estoy sano, gracias al Señor porque Dios me ha sanado. Pero no crean que en mí no hay preocupaciones y cargas y luchas y tentaciones y un montón de cosas. Y usted no se imagina la vida del hombre. Lo que pasa es que cuando usted se siente a analizar su vida, es que ¿sabe qué es lo que está sucediendo? El hombre dice, estoy pensando. No es usted que está pensando, es la vida que está pensando por usted. Cuando el hombre se siente y la mujer se siente y se aparte del teléfono, se aparte de un montón de cosas, se aparte de todo y se siente en un lugar donde pueda analizar su vida, donde pueda hacer un estudio de su vida, cuando él se empiece a pasar las páginas de su vida, a examinar cada página que ha pasado, cada página que ha sucedido en nosotros, hasta el día presente, hasta el minuto presente, se va a dar cuenta todo lo que ha sucedido. El hombre está tan entretenido en otras cosas que no se da cuenta que la vida lo está analizando. Que estoy analizando la vida. Mentira, la vida lo está analizando a usted. Ese es el problema. Amén. Y maldijo la serpiente. Amén. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Dios maldijo la serpiente. Amén. Ahora, ¿cuál fue por eso Dios dijo, ay de aquellos, dijo Jesús, ay de aquellos que toquen a uno de mis pequeños. Amén. A la verdad del hombre, dice él, tiene que resistir toda tentación, pero hay de donde esa tentación vino, hay de aquel, hay de aquello, hay de aquel o de aquello o de ello o de lo que sea quien produjo esa tentación. Hay de aquel que toque a uno de mis pequeños. Mejor le fuese, dice, que tomase una piedra y se la talla a su cuello y se tirara en el fondo de los mares. Sería mejor, dice, hay de aquel que toque a uno de mis pequeños. Hay de aquel de quien tiente a uno de los pequeños. Caerá en una maldición tremenda. Un día ese pecado, eso que hizo contra el Hijo de Dios, eso que hizo contra el Hijo de Dios, eso que fue a decirle al Hijo de Dios, eso que fue a preocupar al Hijo de Dios, eso va a traer una consecuencia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque Jesús lo dijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire usted, esta consecuencia, esta travesura, amén, esa burla, esa charlatanería de la serpiente le trajo una consecuencia con Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Maldita serás entre todas las bestias del campo. Polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu pecho andarás. El profeta dice, cuando Dios lo maldijo, a ese hombre se le cayeron los brazos y a él se le cayeron las piernas. Cayó de pecho y empezó a arrastrarse por el polvo, dice él. Porque él era un hombre. Una vez en el pasado, el hombre de Dios se fue de una tierra a otra tierra. Abraham con su esposa. Y llegó a un lugar de un rey. Amén. Y como su esposa era bien bonita y su esposa era bien hecha, amén, él tuvo miedo y dijo, mi hermana voy a decir que es, porque el día que el rey ve a esta mujer, me va a matar. Y él se da cuenta que es mi esposa. Entonces él dijo, mi hermana es, no recuerdo cómo es el nombre de este rey, Abimelech. Abimelech puso los ojos sobre la esposa y le preguntó, ¿quién es ella? Mi hermana es, dijo él. Y el rey hizo fiesta porque algo había llegado para él. Era la esposa del Hijo de Dios. Era la esposa del hombre de la fe.
era el padre de la simiente. En él eran benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham eran benditas todas las familias de la tierra. En él estaba la vida, estaba la eternidad, estaba la familia de Dios. Amén. Y ese hombre llegó, y cuando él vio a la mujer, se enamoró de ella. Él dijo: mi hermana es. Pero el día que Abimelech intentó tocar a esa mujer, Dios le dijo: si la tocas, te van a traer consecuencias, porque esa es la esposa de mi hijo. Y Abimelech fue y le dijo a Abraham: ¿por qué dijiste que era tu hermana? Casi muero, casi Dios me termina, casi pago una consecuencia del error. ¿Por qué lo dijiste? Porque tuve miedo. Y el rey mandó a que nadie tocara a esa esposa, que nadie ni siquiera volviera a ver, ni siquiera tocar a la esposa de su hijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué sucedió ahí? Dios le dijo, el rey mandó a que todo lo mejor para Abraham, todo lo mejor para esa familia. Y Abraham se superó y estuvo ahí con su esposa, porque Dios no permitió. Pero si este rey hubiera sobrepasado las leyes de Dios y hubiera tocado la esposa de su hijo, y hubiera atentado contra la salud de ellos, hubiera atentado contra la santidad de ella, y hubiera intentado engañar a esa esposa, hubiera intentado engañar al hijo de Dios, entonces las consecuencias hubieran venido. Ay, hermano Daniel, ¿por qué está diciendo estas cosas? Yo que estoy sabiendo. Amén. Recuerda que aquí estamos grabando para un canal. Lo puedo estar diciendo para Argentina, lo puedo estar diciendo para Estados Unidos, lo puedo estar diciendo para la China, para donde sea lo puedo estar diciendo, pero lo estoy diciendo. Amén. Dios dice, había hecho un camino de escape para sus mortales. Y Él dijo, amén, que eso sucedería. Ahora mire lo que dice aquí. Amén. Aquí, verso 15. Polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo. Ustedes recuerdan cuando la señal grande en el cielo apareció, y una mujer vestida del sol, una mujer que la cubría la luna, una mujer que la cubría el sol, y un dragón la seguía. Este era Herodes. Porque la simiente de Dios venía en el vientre de María. Amén. Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta era la simiente de Cristo y la simiente de la serpiente, porque los dos harían simiente. Por eso el que simiente el diablo, a ese no le interesa hacer lo que quiera hacer, y tentar a quien sea, y molestar a quien sea. Amén. Por eso dijo Jesús, por eso Jesús un día dijo a los de esa simiente, a los de esta naturaleza, Jesús les dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Gloria al nombre del Señor. Y vamos llegando al punto. Ahora, ella te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañal. ¿Qué era el problema aquí? La maldición para la simiente de la serpiente había quedado maldita por su generación. Y la enemistad entre la simiente suya y la simiente de la mujer, que era Cristo, había enemistad. Por eso ahora el incrédulo es enemigo del creyente. El que no ama a Dios es enemigo del creyente. Los aleluya, los panderetas, los aquí, los allá, y van y los tientan y les hacen de todo para hacerlos caer en tentación. ¿Escuchó eso? Amén. Y esa es la amistad entre la familia de Dios y la familia del mundo. Amén. Tú le dirás en el calcañal. ¿Y sabe a dónde se cumplió? Tú le dirás en la cabeza. Tú le dirás en el calcañal. Y ella te dirá en la cabeza.
Ese juicio quedó pactado, quedó sellado en la tierra, amén, así como en los cielos había sido sellado el camino de regreso, el camino de salida para todo tipo de mortal de hoy y de ayer, había quedado prescrito en la tierra la conferencia terrenal entre Dios y la serpiente, y le dijo: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. El profeta dice: se cumplió en la cruz del Calvario. El día que Cristo muere en la cruz del Calvario, el día que fueron clavados, dice que a él lo clavaron, dice, los enemigos lo clavaron en sus dedos, la familia lo clavaron en sus talones, el calcañal. El calcañal es esta parte de aquí. A Cristo no lo clavaron aquí, como la mitología griega lo pone. A Cristo lo clavaron aquí, porque este es el calcañal del brazo, porque este es el calcañal del pie. No lo clavaron ahí, lo clavaron ahí. Tú le irás en la cabeza, pero la simiente de la serpiente, el diablo, el juicio lo llevó a Jesucristo a la cruz. Cuando él lo clavaron en la cruz, él, con el sacrificio y la sangre derramada, le hirió la cabeza al diablo. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿A dónde es la muerte? En la cabeza. Entonces, el diablo fue clavado aquí. Por eso sus habilidades hoy ya no funcionan contra el creyente. Las habilidades de Satanás ya no pueden contra el creyente, porque el diablo fue clavado en la frente y fue estrangulado. Dios lo llevó hasta un lugar y lo clavó, le hirió la cabeza a dejarlo sin vida, a dejarlo sin acción, sin cerebro, sin inteligencia y sin nada. ¿Escuchó eso? Gloria al nombre del Señor. Yo no sé por qué el hombre cae tan fácil. Ahora, ¿por qué, predicado en el 60, en el párrafo 9, mensajes, porque él dice: ahora Dios hace un camino, ya hablando de nosotros? Ahora Dios hace un camino de escape, hace un camino para la salvación, hace un camino para la sanidad. Todas estas cosas, y luego seguimos, dice adelante, él pregunta: ¿por qué? ¿Ves? Amén. Él dice: ¿por qué? Vaya buscándome en la primera carta de los Corintios. Vea la primera carta de los Corintios. Dice así la palabra del Señor. Corintios capítulo 10 y verso 12 al 13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice así. Primera de Corintios, qué buena lluvia que se vino. Amén. Ya se nos fue el tiempo. Ya nos quedan 10 minutos. Aquí vamos a cerrar. Primera de Corintios 10 y verso 12. Dice así. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el verso. Aquí estamos en el 12, 10, 11. Dice 11, 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aleluya, ve usted, los fines de los siglos.
Porque recuerde que el mensaje pasado hablé de que fuimos vistos antes de la fundación del mundo. Y que fuimos escogidos para la alabanza de su gloria. Que fuimos sellados para ser fieles y santos, sin manchas y sin arrugas. A los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Ves? Porque Adán cayó. Eva cayó. Y todo se dislocó. Todo el caos que sucedió, todo el caos mundial, sucedió por la caída del hombre. Pero, si usted ve la tipología de la palabra y el cambio de aquel tiempo a este, a nosotros no nos es permitido caer como Adán cayó. Porque Adán cayó de la gracia, porque era la ley. Amén. Pero la muerte de Cristo, cuando el velo se rasgó, significó que la gracia había tomado el lugar para todo tipo de mortal. Y la misericordia de Dios había venido para todo tipo de mortal. Así como Adán cayó, no sé cómo cayó, y Eva cayó, la gracia fue otra vez traída. ¿Sabe a dónde apareció la gracia después de que se fue del huerto? La gracia se fue al cielo, la gracia se quedó en el cielo, se quedó con Cristo. Y la gracia apareció de nuevo otra vez, 400 años después, casi 500 años después. La gracia apareció cuando Dios expira en la cruz del Calvario y Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Él muere, el velo se rasgó. El profeta dice, amén, la gracia entró. Hasta entonces volvió a aparecer la gracia. Pero para los mortales de la gracia, los mortales de este lado, ¿lo entendió? Eso hacía y hace que a los mortales de este tiempo no les es permitido caer. Si alguno dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, mire, ¿qué quiere decir? Mire, esto es grande. Haga lo que tenga que hacer para no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice él. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Escuchó eso? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué que no sea humana? Porque el diablo no tiene potestad de tentarnos a nosotros. El diablo le dice a usted, descree la palabra, usted jamás va a descreer la palabra, usted sabe que es cierto. El diablo le dice a usted, quema la Biblia que tienes en las manos, usted jamás lo va a hacer porque no le va a hacer caso, porque él no tiene potestad. El diablo le dice a usted, maldice a Dios, usted jamás lo va a maldecir, porque él no tiene potestad sobre usted. Porque fue clavado aquí. Que el diablo, no, mire, que el diablo me tentó. Yo no le creo. Cuando alguien viene y me dice, no, que el diablo me tentó, y yo le digo, tranquilo ahí, que el Señor te ayude. Que el diablo para acá, que el diablo para allá, y el pobre diablo, todo es al diablo. No. La tentación es humana. ¿Escuchó eso? Todo lo que sucede hoy al creyente es humano, es carnal. Eso es divinidad espiritual. Eso es necesidad carnal. Por eso Dios nos entiende. Por eso cuando el hermano me dijo, es que voy a acompañarme. Si la necesitas, está bien. Por eso no hay que juzgar. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve usted o no lo está viendo?
No os ha venido una tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. ¿Escuchó? Si por aquel hombre él no metió la mano y lo dejó que cayera la gracia, amén, y lo dejó solo con la palabra de libre albedrío, si aquella primera vidas no metió las manos para que fueran tentados, hoy dice la Biblia, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Escuchó? Por eso hoy no hay justificación por el que cae. ¿Sabe cuál es la justificación de hoy del que cae? ¿Sabe qué es lo que sigue del que cae? ¿Sabe qué es lo que sigue? Está pensando, el infierno. No, ya le dije, vaya con la palabra, no se adelante. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando alguien se cae? A ver, cuando alguien se cae, así en lo natural, usted va caminando y se resbala y se cae. ¿Qué sucede? Se levanta. Cuando los caemos, donde todo el mundo nos está viendo y nos caemos, ¡pum!, ni se siente el dolor. Se levanta rápido para que no, después el dolor, cuando le pasa la vergüenza. Eso es lo que hay que hacer. Porque los ángeles están viendo la caída. Porque Dios está viendo la caída. Porque el Espíritu Santo está viendo la caída. Jesucristo está viendo la caída. Todas las huestes celestiales, todas las huestes de la eternidad, todas las vidas de la eternidad, todo lo que es eterno, amén, todo lo que es omnisciente, omnipresente, está viendo cada caída. Entonces por eso el que se cae se tiene que levantar, amén. Esa es la gracia de este tiempo. No nos es permitido caer, amén, pero si se cae, usted tiene que levantarse, tiene el derecho a levantarse, porque hoy en día usted tiene que estar parado. Usted no puede estar en el suelo, porque en el suelo no puede hacer nada. ¿Qué pasaría si ustedes entran todos aquí y están en el suelo acostados? No funcionaría esto. Si ustedes estén todos acostados aquí ahorita, en el suelo, acostados, de espalda o de pecho, no sucedería. Usted tiene que estar sentado o parado. Esa es la gracia de hoy. El que se cae se tiene que levantar, amén. Por tanto, el que ahora dice la palabra, por tanto el que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Amén. No ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea soportada, porque junto con la tentación viene la salida, viene la salida. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? Porque la tentación es el examen de nosotros. Amén. Cada tentación es una pregunta de examen del Señor. ¿Por qué? Con la tentación viene la salida. Por eso no nos es permitido caer. Y el que se caiga, se tiene que levantar. ¿Y qué es levantarse? Seguir apelando contra la santidad. Seguir apelando contra la vida cristiana. Seguir creyendo en el Señor. Bálsamo en Galatas. Párrafo 31. De junio del 59, Bálsamo en Galatas, párrafo 31, él dice: con nuestros rostros inclinados, pongámonos de pie, y vamos a cerrar para seguir el domingo. Dice él: con nuestros rostros inclinados, quisiera hacer esta solemne pregunta: ¿a cuántas personas presentes les gustaría venir a esa fuente
le gustaría que Dios ponga su espíritu tan ricamente en usted. Amén. Mire, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Porque ¿sabe qué es lo único que a nosotros no nos dejaría caer en tentación? El Espíritu Santo. Es el único que no nos... Porque sin el Espíritu Santo vamos a estar cayendo y levantando, cayendo y levantando. Por eso él dice, ¿a cuántos les gustaría venir a esta fuente? ¿Le gustaría que Dios ponga su espíritu tan ricamente en usted como estuvo en Jesús? Amén. Mire, póngase el manto espiritual. Vaya, dígale a Dios en esta mañana, Señor, dame revelación para escuchar estas palabras. Y esto va sobre mí en esta mañana. Esto va sobre mí, ha caído sobre mí. Y usted tiene que escucharlo en esta mañana. Y ponga atención a lo que yo le voy a decir. Cuando yo creí este mensaje, ahora dice usted, ¿qué tiene que ver eso con otro? Ponga cuidado, que ese es el problema. Cuando yo creí este mensaje y salí de las denominaciones, yo estuve en las denominaciones por unos años y nunca me casé en la denominación. Y nunca me bauticé en la denominación. Escuche eso. Cuando yo salí de la denominación y dije, no vuelvo más. Y yo creí este mensaje, yo llegando al hermano Mónico. El hermano Mónico dice, ¿ya te casaste? No le. Pero en mí había una carga. Yo quería casarme ya. Porque yo sabía que estaba en pecado. Y yo sentía los pasos del Señor. Yo no quería predicar. Yo no quería ser un ministro del Evangelio. Yo no quería ser el pastor del Evangelio. Yo no quería ser el evangelista. Yo no quería hacer nada de esas cosas. Eso estaba ajeno a mí. Ni por aquí me pasaba. El pastor de esta iglesia para mí era el hermano Lucas. Y yo era el cantante. Y vea que al revés. Él es el músico y yo soy el predicador. Pero en mi mente estaba que él era el pastor y yo era el músico. Y yo sentía los pasos del Señor. Y era una carga para mí estar sin casarme. Y en aquel tiempo se me dificultó tanto casarme. Y corría para acá y corría para allá. Y era una carga en mí porque yo sabía que la fornicación me estaba dañando mi vida espiritual. Y yo sentía que el Espíritu Santo estaba en mí y estaba tratando conmigo. Y era una necesidad. Y yo quería bautizarme ya, porque yo sabía que el Señor ya venía. Porque yo sabía que el pecado estaba en mí. Escuche eso. Y el día que yo me pude casar, yo di gracias al Señor. El día que yo me pude bautizar, ese mismo día que nos casamos, fuimos donde el hermano Mónico. Hermano Mónico me casó ahí. Y sin anillo y sin nada, porque no teníamos para qué. No teníamos nada. Yo dije, aquí. Y una vez salimos del matrimonio y pum a la agua. Ahí nos bautizamos. Y yo dije, gracias Señor, porque esto sucedió. Yo sentí que algo había salido de mí. Yo sabía que algo se había ido. Ese aguijón. Esa muerte que estaba ahí. Ese pecado que estaba ahí. Me tenía cargado. Años después la consecuencia tuvo que venir. Porque la consecuencia tiene que venir. Pero yo logré sobrepasar eso. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de luchar por salir de eso. Cuando el Espíritu Santo trata con nosotros, se queda todo. Se queda todo. Claro que para mí era fácil porque tenía a la esposa ahí. Pero era un caso diferente. Era un caso diferente. Pero hay casos tan diferentes. El mío no era complicado, era solamente que el ministro me casara y me bautizara. Pero hay cosas que son diferentes. Y a veces aquí viene la gracia y la solidaridad. Yo digo estas cosas en mí. Pero hay casos que son insoportablemente difíciles para hacerlo. Amén. Porque
Porque si esta tapa, escuche lo que estoy diciendo, porque si a este vaso usted le pone otra tapa que no sea la de él, este vaso no va a poder funcionar, el agua se va a regar y no va a poder cuadrar. Yo le pongo esto aquí, esto no funciona, esto funciona aquí. Una cosa va de la mano con la otra. Entonces hay que hacer como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba equivocado, por un lado que venía equivocado, Dios los jaló y los llevó por las riberas del Mar Rojo. Les puso la tentación y ellos cayeron y dijeron, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Por qué no nos dejaste morir? Allá teníamos comida, hubiéramos muerto y nos hubieran enterrado en los panteones de Egipto. Gloria al nombre del Señor. Y nos has traído a morir en el polvo, a que el sol nos achicharre, a que el sol nos queme y vamos a morir aquí. Y Moisés dijo, confiad hoy, porque estos que estás viendo hoy, los carros de Faraón y la gente de a caballo que venía por ellos, nunca más los volverás a ver. Y Dios corrió y le dijo, Moisés corrió y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué vienes a mí? Di una palabra. Y cuando Dios dijo, toca las aguas, Moisés tocó las aguas, el mar se abrió. Junto con esa tentación de muerte, junto con todo eso que venía, con esa rebelión, Dios tenía una salida y era abrir las aguas del Mar Rojo. Y al otro lado de esas aguas, cuando el último israelita pasó, las aguas se cerraron y nadie más pudo pasar por ahí. Una vez usted vence la tentación, una vez usted busca la salida de Dios, sí, no busque su salida. La salida del pueblo de Israel era regresar a morir a Egipto, a morir en pecado. La salida de Dios era cruzar el Mar Rojo. Y al otro lado del Mar Rojo, dice la palabra, pudieron cantar el himno de victoria. Una vez usted vence la tentación por la salida de Dios, usted al otro lado cantará el himno de victoria. Ellos se cayeron, pero Dios les puso la salida. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. Seguimos el domingo.